Antonio Machado nace en Sevilla el 26 de julio de 1875. Su nombre completo es Antonio Cipriano José María Machado Ruiz. A los 8 años se muda con su familia a Madrid, donde estudia en la Institución Libre de Enseñanza. Desde su adolescencia siempre le gustó el teatro, la música, la pintura y las corridas de toros. Frecuentaba las bibliotecas, sobre todo la Nacional. Desde ese mismo momento empezó su admiración por Lope de Vega. En 1895, junto a su hermano Manuel Machado, colabora con el periódico La Caricatura. Ante los problemas de España, los hermanos Machado parten a París, donde trabajan como traductores en la Casa Gamier. Conocen a Rubén Darío y Oscar Wilde, de los que reciben muy buenas críticas. Luego regresa a Madrid y publica Soledades. En ese año aparece la revista Helios, de gran calidad literaria, pero que desaparecerá al poco tiempo. En 1907 es designado catedrático en Soria, enseñando francés, y ese mismo año publica Soledades, Galerías y otros poemas. Más tarde, cuando tiene 34 años, se casa con Leonor Izquierdo Cuevas, de tan solo 16, hija de la dueña de la pensión en la que se hospedaba. En 1911 obtuvo una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para perfeccionarse en lengua y literatura francesa. Un año más tarde, en 1912, publicó Campos de Castilla, con enorme éxito. Sin embargo, el 1 de agosto de ese mismo año murió su esposa, debido a una enfermedad. Esto provoca a Antonio trasladarse a Baeza, Andalucía, donde enseña, lee filosofía y estudia griego, con el objetivo de perfeccionar sus conocimientos filosóficos, obteniendo de esta manera la licenciatura de filosofía en la Universidad de Madrid. En 1917 publica Poesías escogidas y Poesías completas, y más tarde publicará nuevas canciones. En 1926 aparecen obras teatrales escritas por los dos hermanos, Antonio y Manuel. Un año más tarde, Antonio será elegido miembro de número de la Real Academia Española. En 1931 se traslada a Madrid para ocupar la cátedra de francés en uno de los institutos de la segunda enseñanza, de reciente creación. Colabora con el diario El Sol, donde publica las enseñanzas y las aventuras de su personaje, Mairena. En 1936, habitando en Madrid junto a su hermana y su hermano, sobrevive la guerra civil. Manuel, su hermano, que se encuentra temporalmente de visita en Burgos, ya no volverá a ver a los suyos. Antonio y su madre deben evacuar la ciudad. Para ello, viajan a Barcelona, luego a Valencia y desde allí a Rocafort. En esta época publica su último libro, titulado La guerra. Antonio huye junto a su madre hacia Francia, pero ambos se enferman. El poeta muere el 23 de febrero de 1939 y su madre 3 días más tarde. Su obra poética se inicia con Soledades, 1903, que fue escrita entre 1899 y 1902. En el breve volumen notamos ya muchos rasgos personales que caracterizan su lírica posterior. En Soledades, Galerías y otros poemas, la voz del poeta se alza con personalidad propia. En este mismo año se instala en la ciudad de Soria para enseñar francés. En esta ciudad conocerá a la que será su esposa, Leonor. Quizás lo más típico de esta personalidad sea el tono nostálgico, suavemente melancólico, aun cuando hable de cosas muy reales o de temas muy de la época, jardines abandonados, parques viejos, fuentes, etc. Espacios a los cuales va aproximándose a través del recuerdo, del sueño o de las ensoñaciones. En lo fundamental, este intimismo nunca desaparece, aunque en la entrega de lo siguiente, Campos de Castilla, Antonio Machado explore nuevos caminos, no en vano, es un libro 98ista. En la colección de 1912, el poeta mira, sobre todo, al espacio geográfico que le rodea, las tierras castellanas, y a los hombres que lo habitan. A la sección Campos de Castilla, que figura en la edición de Poesías completas, se añadirán nuevos textos que no figuran en la de 1912. Un grupo de poemas escritos en Baeza tras la muerte de su mujer Leonor, en los que la memoria tiene un papel fundamental. Una serie de poemas breves de carácter reflexivo, sentencioso, que el poema llamará proverbios y cantares. Unos cuantos textos muy críticos de crítica social y crítica a la España de aquel momento. El libro Nuevas Canciones, de 1924, escrito parcialmente en Baeza, recuerda en algunas de sus partes el tono nostálgico del primer Machado. Hay una presencia de las tierras sorianas, evocadas desde lejos, la hay también de la Alta Andalucía, espacio geográfico real y mítico a la vez. Continúa, además, en el nuevo libro la línea sentenciosa, proverbios y cantares, que ya iniciará en Campos de Castilla. Las ediciones de Poesías completas de 1928
y 1933 presentan novedades dignas de ser destacadas. Especialmente hay que reseñar la aparición de dos importantes apócrifos, Juan de Mairena y Abel Martín, maestro de Mairena, más un tercero, que lleva el mismo nombre que el poeta. Son todos ellos autores de los poemas añadidos a estas nuevas ediciones. Juan de Mairena es además autor de comentarios en prosa. De este ha de decir Machado, algunos años más tarde, que es su yo filosófico. Entre los textos que a dichos personajes se atribuyen destacaremos, por una parte, los de carácter filosófico, filosofía impregnada de lirismo. Por otro lado, unos cuantos poemas eróticos, cuya inspiradora, Pilar de Valderrama en la vida real, Guiomar en la poesía, fue el último gran amor del poeta. En 1936, ya en vísperas de la Guerra Civil, publica un libro en prosa, Juan de Mairena, Sentencias, Donaires, Apuntes y Recuerdos de un profesor apócrifo. Se trata de una reunión de ensayos que venía publicando en la prensa madrileña a partir de 1934. Este volumen muestra que su autor es uno de los más originales prosistas de nuestro siglo. A través de estas páginas, Machado Mairena habla sobre la sociedad, la cultura, el arte, la literatura, la poesía y la filosofía. Usa una gran variedad de tonos que va desde la aparente frivolidad hasta la gravedad máxima, pasando por la ironía, la gracia o el humor. Durante la contienda civil marcha con su familia a Valencia, uniéndose al movimiento Alianza de Escritores Antifascistas, participando activamente en el segundo Congreso Internacional celebrado en la ciudad de Valencia. Machado escribió unos pocos textos en verso y muchos en prosa. Algunos verso y prosa se recogen en su último libro, La Guerra, 1937, con ilustraciones de José Machado. Si buena parte de la escritura última debe verse como puramente testimonial, hay, no obstante, ciertos textos de grandísima calidad literaria. Entre ellos, El crimen fue en Granada. Durante la década del 20 y los primeros años de la década del 30, escribe teatro en colaboración con su hermano Manuel. Ambos estrenan en Madrid las siguientes obras: Desdichas de la fortuna o Julianillo Barcárcel, 1926, Don Juan de Maraña, 1927, Las Adelfas, 1928, La Lola se va a los puertos, 1929, La prima Fernanda, 1931 y por último, La duquesa de Benamejí, en 1932. Varias canciones de Joan Manuel Serrat, particularmente Cantares, fueron las que en gran medida difundieron por el mundo entero la poesía de Antonio Machado. La poesía de Machado se aleja de la concepción modernista de que ésta es meramente forma y la suma de las artes. No importa tanto la forma, la musicalidad, la buena rima, si no se cuenta nada íntimo y personal. El verbo es lo más importante, porque expresa el tiempo, la temporalidad que él considera esencial. Pero no desdeña algunos de los ropajes modernistas, aunque sin abusar de los mismos. Usa una compleja red de símbolos personales y aporta una nueva estrofa, la silva arromanzada, compuesta por versos imparisílabos de arte mayor y menor, incluidos alejandrinos de 7+7, con rima asonante en los pares. La poesía, una honda palpitación del espíritu, es la expresión íntima del sentimiento personal del poeta, pero, aunque íntima, pretende ser universal. Es el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo. La poesía es un diálogo de un hombre con el tiempo de cada uno. El poeta pretende eternizar ese tiempo objetivo para que permanezca vivo en el tiempo psíquico del poeta, para que sea universal. Rechaza el creacionismo porque cultiva la imagen como algo en sí mismo. También le da mucha importancia al sentimiento, que ha de impregnar la imagen. Las imágenes que no parten del sentimiento, sino solo del intelecto, no valen nada. También rechaza la poesía surrealista, porque no tiene estructura lógica. Para él, esto es una deshumanización que no comparte. La poesía debe hablar con el corazón. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben, porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden, y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan,
Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja, y no conocen la prisa, ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos, descansan bajo la tierra. Lo siento, pero no he podido grabar en directo, así que ahí va mi comentario. Descansan bajo tierra. Estas palabras ponen fin a este poema de Antonio Machado titulado He andado muchos caminos. Machado publicó esta poesía en su libro Soledades, Galerías y otros poemas. Fue uno de los autores más importantes de la generación del 98. Tuvo un hermano, Manuel Machado, que debido a sus ideologías políticas fue rechazado. El tema de este texto es el transcurso imparable de la vida. Este fragmento está escrito en verso, como todos los poemas que componen su libro. Es una mezcla entre narración y descripción. Hay una gran abundancia de verbos, al igual que de adjetivos. Utiliza algunas palabras que actualmente están en desuso. Entre estos versos podemos encontrar algún tópico literario, como por ejemplo, que la vida es un viaje. Machado utiliza continuamente elementos de la vida del viajero, caminos, veredas, caravanas, al igual que verbos de movimiento. He andado, llegan, cabalgan. En este poema se puede apreciar hipérboles, 100 mares, 100 riberas, así como una literación pluralizante de la letra S. La estructura interna es bastante clara. En la primera parte, del verso 1 al 4, es una introducción que nos muestra los ambientes diversos que el narrador ha conocido en su viaje. La segunda parte es una descripción de lo vivido. El argumento del poema se puede resumir en que el poeta nos habla de todo lo que ha hecho y visitado a lo largo de toda su vida. También Machado hace un análisis de la mala gente que ha conocido. Antonio califica de apestosos a toda esta mala gente como son los borrachos, pedantes y soberbios. Finalmente, Machado nos dice que la buena gente es la gente trabajadora. Destaca de ello su humildad y su manera tranquila de afrontar las cosas, hasta que un día su vida se apaga. En conclusión, Machado adopta en este poema un aire de crítica social que, sin duda, anticipa las creaciones posteriores del poeta, como Campos de Castilla. Machado critica que en la España de la época había mala gente que se pasaba la vida bebiendo en las tabernas, al mismo tiempo que la gente del campo, trabajador incansable, luchaba por sobrevivir en una época en la que España intentaba salir de la gran decadencia producida en el desastre del 98.